Hola, buen día. Espero que todos estén muy bien y agradecidos por el día que Dios les ha dado, ¿no? Si se levantaron hoy, Dios les ha bendecido y les ha dado una oportunidad más para poder alabarle, ¿no? Me llamo Jesse Delgado, Jesús Delgado, ¿verdad? Y a los que me conocen los saludo y a los que no, mucho gusto de conocerlos. Somos misioneros acá en la Argentina, estamos en Bahía Blanca, hemos estado acá, ya estamos llegando a un año, ¿verdad? A un año desde que nos fuimos, de los Estados Unidos y llegamos a acá y hemos estado ayudando a una iglesia que fue empezada hace 3 años por el misionero David Merlo y aquí estamos ayudándolos, ¿verdad? Y nos agarró un tiempo raro acá en Argentina como en los Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Con esta COVID-19 o con la coronavirus y espero que todos les haya abierto los ojos, ¿no? Para ver qué frágil es la vida, que como con un virus algo puede pasar rapidito, ¿verdad? Y de un aspecto vamos a hablar eso dentro del mensaje y espero ser una bendición para ustedes. Pero antes que entre a la predicación, mi esposa va a cantar un himno para ayudar a nuestros espíritus a estar atentos a la palabra de Dios y estoy seguro que va a ser una bendición. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Buenísimo, gracias Abby, y espero que haya sido de bendición para ustedes. Esa canción me encanta, siempre es para ayuda para mí, y una hermosa, hermosa canción. Si tienen sus Biblias, por favor, abran al libro de Hechos, capítulo número 2, es donde vamos a estar, Hechos, capítulo número 2. Y este mensaje salió que yo acá en la iglesia de aquí donde estamos, Iglesia Bautista del Faro de Bahía Blanca, he tenido la oportunidad de estar predicando y empecé una serie del libro de Hechos y vamos, creo que son 12 mensajes que hemos estado predicando versículo por versículo. Acabamos de llegar al capítulo 3, ¿verdad? Y este miércoles, con el favor de Dios, ¿verdad? Vamos a arrancar ahí con el capítulo número 3. Y han sido unos cuantos mensajes y unas cosas muy significantes que están dentro del libro de Hechos y específicamente en los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Mucha doctrina fundamental que nos establece, ¿verdad? Nunca vamos a tomar la doctrina nomás de un versículo o de un capítulo, siempre es lo que dice la panorama completa de la Biblia, es lo que nos va a ayudar a establecer las doctrinas bíblicas, pero en el libro de Hechos, capítulo número 2 y el capítulo número 1, hay tanto que podemos ver y estudiar, ¿verdad? Y me encantaría poder tener ese privilegio, pero no en este momento. En este momento nos vamos a enfocar en un aspecto del mensaje de Pedro que predicó en el capítulo número 2, ¿verdad? Para nomás entender qué es lo que está pasando. Capítulo número 2, versículo 1 nos dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés o Pentecostés, siempre la segunda vez me sale bien, la primera vez no lo puedo decir bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Tenemos un evento en la historia de la iglesia increíble en esos cuantos versículos, ¿verdad? Que viene siendo el día de Pentecostés, un evento que nunca ha pasado otra vez, ¿verdad? Bíblicamente este fue un evento que pasó una vez y fue de resultado del plan divino de Dios. No fue algo que causaron los humanos, no fue algo específico, que más que nada en este tiempo es cuando la iglesia fue llenada de poder, ¿verdad? Si fuéramos a ver en el capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero recibiréis, y ahí dice, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en el capítulo número 2 y en los primeros versículos. La iglesia les es dada este poder del Espíritu Santo. Y unas cosas muy hermosas que tiene ahora la iglesia que no tenían antes. Pero sigue adelante y tenemos este evento donde empiezan a hablar lenguas, pero no son lenguas así como lo que quizás viéramos en las iglesias pentecostales o carismáticas. No, porque eso ya se acabó. Y eso es todo otro mensaje para otro día, ¿verdad? Pero vean el versículo 8 lo que dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y esa palabra griega es donde nosotros agarramos nuestra palabra en el castellano o en el español, que es dialectos. Eso es la palabra griega y de esa palabra sale la palabra dialectos. Y no estaban hablando nomás sonidos o unas cosas raras como las que vemos en las iglesias. Era un lenguaje, era un dialecto específico, y lo que dice ahí decía en la que hemos nacido en el versículo 8. Versículo 9 y 10 nos da las personas que estaban ahí. Y tenemos personas de todos lados ahí, de esa área, por donde estaría Jerusalén, al norte, hasta el sur de África. Y luego tenemos a personas de Mesopotamia,
que viene siendo más hacia el este. De todas esas regiones teníamos a muchos judíos que vinieron a celebrar ese día, esta fiesta de Pentecostés. Y eso es el evento donde nos vemos acá con Pedro en este mensaje hermoso que les va a predicar a todos los que acababan de ver esta maravilla de las lenguas, más que nada esa maravilla del bautismo del Espíritu Santo, esa maravilla que viene siendo la manifestación del Espíritu Santo en una manera que no ha pasado después de estos eventos en el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 2, versículo 14 dice así: Entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Y ahora les va a contestar algo y va a empezar su mensaje hacia ellos. Pero antes que empiece, me gustaría nomás tomar un tiempo de orar, de oración, para orar, para que Dios bendiga este mensaje, ¿verdad? Sé que ustedes lo van a estar viendo ahí en sus sillones bien a gustos, quizás con una soda, quizás un cafecito, quizás están comiendo mientras estén escuchando este mensaje. Pero por eso quiero orar, no nomás para que sea de bendición, pero para que podamos poner atención, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no estamos en la iglesia en persona, es duro poner atención por un celular o por la tablet o hasta si quizás lo pusieron en la televisión. Es duro y me gustaría rogarle a Dios que bendiga este mensaje. Vamos a orar. Padre, te ruego, necesitamos tu ayuda, es tu palabra la que tiene el poder. Y te ruego que me ayudes a comunicarla de una manera clara, efectiva. Ayúdanos a tomar estos versículos a corazón. Ayúdanos a poner atención y a aplicar lo que nos estás enseñando acá. Y Dios, te doy gracias por lo que nos has dejado, por lo que nos has dado. Y Padre, te ruego que estés con cada persona que esté escuchando este mensaje. Te ruego, Dios, que por favor sea de ayuda, que los ayudes a poner atención con propósito. Ay, Dios, y te ruego una vez más a mí que me des las palabras, el vocabulario para poder presentar estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedro es el que se levanta y como líder de los 11, es lo que vamos a ver. Que él se está levantando ahora y va a ser el líder de la iglesia. Cristo lo restableció para que él fuera el líder ahora que Jesús se había ido a su Padre. Y eso lo vemos en el capítulo 1, que la ascensión, cuando Cristo se fue para estar permanentemente por un tiempo ahí a la diestra del Padre, hasta que regrese por su iglesia. Y está acá Pedro y se va a poner a predicar este mensaje a judíos que estaban escuchando la predicación. Tenemos que entender un poco de la historia de lo que está pasando, ¿no? Cristo fue crucificado y murió en el día de la Pascua. El día de la Pascua, Él era el Cordero de Dios y en la Pascua, en el Antiguo Testamento, siempre se sacrificaba un cordero. Murió en el día de la Pascua. 50 días después de ese día, se celebraba esta fiesta de Pentecostés. Y esta fiesta era algo que los judíos, pasaba la Pascua, 50 días después, había una fiesta, esta fiesta que estamos viendo acá, y regresaban judíos de todas las regiones a Jerusalén para celebrar. Entonces, las personas que estaban ahí durante la Pascua se hubieran regresado quizás a sus hogares, a donde vivían, y ahora para esta fiesta de Pentecostés regresaron para celebrar la fiesta otra vez. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, cuando Pedro está predicando este mensaje, le está predicando a la gente que estaban ahí durante la crucificación. O sea, si se acuerdan, la crucificación les ofrecieron darles a alguien, pero dijeron no.
crucifica a Cristo y danos al otro chico, a la otra persona que era culpable, que había matado a gente que era culpable, pero dijeron, no, queremos a él y queremos que crucifiques a Jesucristo. Y dentro de este mensaje, Pedro explica unas cosas, muchas cosas. No vamos a leer todo el mensaje, porque todo el mensaje son como unos 30 versículos. Me encantaría, pero ahí les dejo a ustedes que lo lean cuando quieran. Nos vamos a enfocar en 3 versículos dentro de este mensaje que Pedro predicó. Entonces, en el versículo 42, por favor, hay que ver ese versículo. El versículo 22 dice así: varones israelitas, ¿verdad? Todos judíos celebrando esta fiesta, eran de los hijos de Israel, israelitas. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24 es algo hermoso que dice así: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Unas cosas inmensas dentro de esos 3 versículos, y me gustaría presentárselas a ustedes, porque estamos viviendo en un tiempo raro, ¿verdad? Muy, muy, muy raro. No sé cómo hablo con mi familia, le mando un saludo a mi familia, y me dicen un poco de cómo está la situación ahí en Estados Unidos. Y puedo ver las noticias, ¿verdad? Un tiempo raro. Y si soy honesto, las cosas no van a mejorar. Van a seguir poniéndose peor. Porque va a regresar Jesucristo. Y las cosas se van a seguir poniendo peor y peor y peor. Y una de las cosas que ha parado a todo este mundo es esta virus, ¿no? Y una cosa que es muy común en las iglesias, dentro de los creyentes y los incrédulos también, es el miedo de la muerte. Y eso es lo que va a ser este mensaje, porque Pedro da un versículo muy clave en el versículo 24, que es algo increíble, que nosotros podemos apreciar y que podemos clamar como una promesa para nosotros. Y eso es lo que me gustaría llegar. Primero vamos a empezar con el versículo 22, ¿no? Vamos a hacer un poco de predicación, de explicación de lo que están dentro de estos versículos. Pero en el versículo 24 es donde vamos a hacer el énfasis central, o lo que quiero presentarles a ustedes. Versículo 22 dice, varones israelitas, y la palabra que sigue, varones israelitas, oíd estas palabras. Entonces Pedro empieza este mensaje, ¿no? Y se levanta y ahora les va a predicar un mensaje, y no creo que fue en unos 5 minutos lo que les dijo dentro de todo este capítulo. Quizás fueron unos 30, 40, 50, 1, 2 horas que les estaba predicando. Y empieza con esto, le dice, varones israelitas, oíd estas palabras. En otras, pongan atención, por favor. Pongan atención a lo que les voy a declarar, a lo que les voy a proclamar. Pongan atención. Y eso es lo que muchas veces, desafortunadamente, la gente escuchando no hace. No da el oído, no pone atención. Quizás vamos a la iglesia y escuchamos, nos sentamos y estamos a gustos, pero nunca, nunca, nunca nos sentamos con el propósito de escuchar y de recibir algo de Dios. Porque siempre que abrimos la palabra de Dios, eso es lo que el predicador quiere presentar, la palabra de Dios. Y hoy les quiero animar que estén atentos a lo que Dios quiere para ustedes.
Entonces empieza Pedro y dice, oír o oíd, pon atención estas palabras. Y dice así, Jesús Nazareno. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Jesús Nazareno. ¿Y por qué era Jesús Nazareno? ¿Por qué no le dijo Jesucristo? ¿Verdad? Cristo viene siendo un título de Jesús. El Nazareno era de donde venía, ¿verdad? De donde venía. Y era un lugar donde las personas no tenían mucha plata. Era un pueblo, personas nos dicen que quizás era de como de 500 personas de donde venía Jesucristo, de Nazaret. Era un lugar pequeño, no era un lugar significante. Cuando las personas crecían, no decían, oh, cómo me hubiera gustado haber nacido en Nazaret. No, dirían, cómo me hubiera gustado haber nacido en Jerusalén. No era un pueblo grande, era algo pequeño, algo insignificante. De ahí es donde vino este Jesús. Y nos dice Jesús Nazareno, y luego nos da esta palabra, varón. Entonces, una cosa muy interesante dentro del versículo 22 que vemos y que les quiero presentar es esta primera cosa, ¿no? Que Jesús era 100% humano. 100% humano, y vamos a ver eso en detalle un poco más adelante. Pero Dios ha hecho todo en una manera tan perfecta que no podemos entenderla. Era 100% humano como nosotros. 100% humano como nosotros, pero nunca pecó. Él tenía la carne como nosotros, Él sangraba como nosotros, Él tenía las emociones como nosotros, Él lloraba, tenía hambre, era humano. Jesús Nazareno, vemos su humanidad, pero no nomás era humano, hermanos. Vean lo que dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces vemos esta verdad que era 100% humano, ¿verdad? Jesús Nazareno, ¿de dónde venía? Venía de un lugar donde era un cualquiera, en otras palabras, ¿verdad? En los ojos de los judíos era un cualquiera, no era alguien importante. Pero la palabra de Dios nos dice acá, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Porque no nomás era 100% humano, de una manera divina que nunca vamos a poder entender hasta que lleguemos a la gloria. Era 100% humano, pero también era 100% Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es quien viene siendo este Jesús Nazareno. No nomás era humano, era Dios en la carne. Se humilló siendo completamente Dios para hacerse humano. Y vemos una armonía hermosa dentro de este versículo de cómo es que Dios se hizo humano. No lo entendemos, eso es lo hermoso de Dios. Que hay cosas que está bien que no entiendamos. Era 100% Dios como era 100% humano. Una armonía hermosa. Y vamos a ver 3 armonías increíbles dentro de este pasaje. La primera armonía era 100% humano y 100% Dios. La segunda armonía la vemos acá en el versículo 23. Nos dice así. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Dios hace todas las cosas en una manera perfecta, ¿verdad? No ha diseñado algo con algo que vemos nosotros y eso no tiene propósito, ¿verdad? Quizás vemos a los mosquitos, que yo los odio, o los zancudos, como se diga, ¿verdad? Y los vemos y quizás nos podemos poner a pensar, pero ¿qué propósito tiene un mosquito? Nomás está para desesperarnos, para estar molestándonos, ¿no? No tiene propósito, ¿no? Dios lo hizo con un propósito, quizás no lo entendemos nosotros. Si quizás es para darle de comer a las arañas, con ese propósito simplemente, ¿no?
hace todo con propósito. Entonces lo que vemos en el versículo 23, otra armonía hermosa. Y esta armonía para mí fue una bendición aprender esto. Vean, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Entonces, Dios, el creador del universo. Hay que tratar de entender esto, aunque no podamos, ¿no? Antes que empezara el tiempo, ¿verdad? No podemos pensar afuera del tiempo porque vivimos en el tiempo. Pero en la eternidad pasada, antes que empezara el tiempo, antes que el Génesis capítulo 1, versículo 1, antes de eso, Dios existía porque es Dios. Y Jesús existía. Y el Espíritu Santo existían. Eran Dios, eran uno, son uno. Pero antes del tiempo, cuando Dios tuvo, no sé cómo entender esto, el pensamiento de crear a la humanidad, Él sabía que la humanidad iba a caer. Él sabía que íbamos a pecar. Pero a la misma vez, Él sabía que íbamos a hacer un desastre de su creación. Pero Él, con su determinado conocimiento o anticipado conocimiento, Él decidió crearnos de todos modos. Anticipando y conociendo lo que iba a pasar, Él dijo, yo voy a crear a la humanidad. Pero no nomás eso no es lo que nos dice acá, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces lo que vemos acá, otra armonía hermosa, que el sufrimiento entregado, ¿verdad? Fue entregado, y vamos a ver en el versículo 24, a manos de inicuos, el versículo 23, a manos de inicuos, y que fue crucificado y sufrió Jesucristo por nosotros. Pero eso no nomás pasó así nomás porque sí, sin propósito, ¿verdad? Pasó porque era el determinado, anticipado conocimiento de Dios, que en la eternidad pasada, cuando Él vio a la humanidad, Él dijo, voy a tener que entregar a mi Hijo y voy a establecer un plan para la salvación de la humanidad, y en ese plan yo estoy entregando a mi unigénito Hijo, a mi único Hijo, lo voy a entregar para que Él sufra por toda la humanidad, porque yo amo a mi creación. Entonces, la primera armonía hermosa que vemos es que Jesús era 100% humano y 100% Dios. La segunda parte, la segunda armonía en el versículo 23 que vemos es la muerte de Jesús era 100% el plan de Dios. Eso es el primer aspecto, que era 100% el plan de Dios. Que Dios sabía que iba a tener que mandar a su Hijo y dijo, lo voy a hacer de todos modos porque amo a mi creación. Pero hay un aspecto del sufrimiento de Cristo que no podemos ignorar. El primer aspecto del sufrimiento de Cristo, versículo 23, era el plan de Dios. Pero el segundo los humanos son culpables. 23. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces, 100% el plan de Dios, que Cristo muriera, pero los humanos que lo crucificaron eran 100% culpables de todos modos. ¡Qué armonía tan increíble!, ¿no? No lo entiendo. Y no lo podemos entender. Por eso tenemos que tener cuidado a veces con las cosas de Dios. Que Dios nos ha dado toda su palabra. Y podemos entender muchísimas cosas. Pero hay aspectos que no podemos entender. Y esto para mí es uno de esos. Lo que yo veo es que Dios tenía con propósito que iba a matar a su Hijo. Que iba a morir su Hijo. Pero del otro aspecto, eran 100% culpables los que lo crucificaron.
También nosotros somos 100% culpables por el pecado que hemos cometido. Dios, sabiendo que iba a pasar, mandó a su Hijo porque Él amaba al mundo, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo dio sabiendo qué íbamos a hacer. Estas personas, siendo 100% culpables, ve lo que dice: prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La crucificación, una de las maneras más terribles de morir. No nos podemos imaginar el sufrimiento, porque las personas que estaban encargadas de dar este castigo no eran personas muy piadosas. Nos dice que eran inicuos, eran profesionales a lo que hacían, eran profesionales para hacer a las personas sufrir. Los historianos, un libro que estoy leyendo, el Evangelio según Dios, me da una explicación, nos dio una explicación de cómo pasó esta crucificación o cómo era que hacían las crucificaciones. Un aspecto de esto era que tenía un hombre, tenía como un palo tanto así, y dentro de este palo tenía pedazos de cuero extendidos tanto así, ¿no? Y en ese pedazo de cuero tenía unas pelotas de fierro, o a veces quizás tenía hueso, tenía para poder pegarle al que iba a ser crucificado. Y cuando le pegaba, para arrancarle la carne de su espalda. Si se acuerdan, Cristo sufrió antes antes que fuera crucificado. Entonces esta persona que estaba encargada a causar este sufrimiento sabía específicamente dónde pegarle para causar todo el dolor sin que esa persona se muriera. Entonces eran profesionales en el sufrimiento, eran profesionales para hacer a la persona que tenía que ser crucificada, para que sufrieran tanto, pero justo lo suficiente para que no se murieran. Manos de inicuos. No nomás eso era antes de la crucificación, en la crucificación. Imagínense los clavos que fueron enterrados en las manos de nuestro Cristo, de Jesús Nazareno, 100% humano, sintió todo el dolor. Crucificado, pero antes que eso le pusieron la corona de espinas, y no nomás se la pusieron así muy bonita, se la empujaron en su cabeza para que las espinas estuvieran enterrándose a su carne y la sangre derramando. Y ahí crucificado no podían respirar. No podían respirar, quizás batallando para poder respirar con las manos estrechas, sufriendo. Acuérdense, Jesús Nazareno, 100% Dios, sin pecado, sin culpa, pero por nosotros, esto es lo que estaba sufriendo. Muchas veces la gente se moría antes de ser crucificado. Y si llegaban a ser crucificados, muchas veces duraban unos 2-3 días ahí en la cruz. Y empiezan a sufrir tanto la ansiedad del dolor, el dolor, aparte de eso. Pero no nomás eso, todo el sufrimiento, la sed que les daba era algo increíble. Que se ponían a gritar nomás por un poco de agua para poder hablar y gritar y respirar. Y muchas veces eso es lo que los historianos nos dicen que eso es lo que los volvía locos a los que fueron crucificados. Y muchas veces, ¿verdad? Pasaban unos 2-3 días y todavía no morían. Y lo que hacían estos hombres inicuos, venían hacia la cruz donde esta persona estaba crucificada y le quebraban los huesos. Con un palo o algo le pegaban en la pierna para que la pierna se le quebrara
y en ese momento otro instante de dolor para que se murieran más rápido. Increíble. Manos de inicuos, profesionales en lo que hacían. Versículo 23, era 100% el plan de Dios que Cristo sufriera, pero las personas eran 100% culpables. Tenían una decisión, una opción, y decidieron hacer lo que hicieron. Algo increíble. Y Él sufrió todo eso, no porque Él se lo merecía, lo sufrió por nosotros. En el libro de Primera de Pedro, no tienen que ir ahí, yo lo leo. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18 nos dice así. Quiero que escuchen esto. Primera de Pedro 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció, esa palabra sufrir, no padeció una sola vez por los pecados míos y los tuyos, por los pecados. El justo por los injustos. El justo, el que nunca había pecado, Jesucristo, sufrió por los pecados de nosotros, pecados que Él nunca cometió. El justo sufrió por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Cada uno de nosotros. Todo el mundo sufrió por la iniquidad, los pecados de toda la humanidad. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces vemos este hombre justo que murió por los injustos. Yo y vos, como diríamos, que murió por mí, que murió por ti. El justo murió por los injustos. No se lo merecía. Ese sufrimiento no lo merecemos nosotros. Y dice así la palabra de Dios otra vez en Hechos capítulo 2. Versículo 22, ¿verdad? 100% humano, pero a la misma vez 100% Dios. Versículo 23, 100% el plan de Dios, pero eran 100% culpables lo que hicieron esto. Versículo 24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Otra vez. Al cual, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que fue crucificado, que murió, ¿verdad? Murió en la cruz y lo enterraron, lo pusieron en un sepulcro que no era de Él, pero un sepulcro prestado, se puede decir. Lo enterraron, pero al cual Dios levantó. Y esta frase interesante: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, la tercera armonía increíble, que murió. Dentro del versículo 23 y conectándonos con el versículo 24, murió. Al cual Dios levantó, pero no nomás murió, resucitó. Qué armonía, ¿no? 100% humano, 100% Dios, 100% el plan de Dios, pero 100% culpable. Y murió, pero resucitó. Dios hace todo con un propósito hermoso. Y dentro del versículo 24 vemos algo increíble para mí. Vean esto lo que dice: al cual Dios levantó, resucitó, murió pero resucitó. Y gloria a Dios que tenemos a un Cristo que no se quedó muerto. Eso es lo que nos separa, lo que separa al cristianismo bíblico y la Biblia, a lo que separa el cristianismo a todas estas otras religiones. Nuestro Salvador, nuestro Jesús murió, pero no se quedó muerto, resucitó porque es Dios en la carne. Entonces, al cual Dios levantó. Y luego dice esto: sueltos los dolores de la muerte. ¿Qué significa eso, no? Sueltos los dolores de la muerte, o soltó los dolores de la muerte. Algo súper interesante, ¿no? Que cuando
Cristo murió, llevó toda nuestra culpa, todo lo que nosotros éramos culpables de haber cometido, todo nuestro pecado que nos está llevando a un infierno si no somos salvos. Y si no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nos hemos arrepentido de lo que estamos haciendo, de lo que estamos confiando. Si nunca hemos tenido ese momento de nacer de nuevo, si no tenemos eso, vamos a un infierno en este momento. Pero Cristo hizo algo increíble. Pagó el precio de nuestra deuda. Y cuando Él murió y sufrió, hizo algo increíble, que soltó los dolores de la muerte. Esa palabra dolores nos da la idea dentro de la palabra griega que nos está enseñando algo que muchas mujeres conocen, ¿verdad? Dolores de parto. Eso es lo que nos está hablando, de los dolores de parto. Cuando una mujer está embarazada, ¿no? 37, 38, 39, 40 semanas. Llegando a esas últimas semanas, empieza a tener dolores en la panza, los dolores de parto. Y unos pasan, y los primeros que son los Braxton Hicks, ¿verdad? Que empieza la panza a endurecerse y luego después pasan. Y luego unos cuantos días pasan y luego otra vez y lo pasan. Pero cuando se está acercando al día de parto, los dolores crece de una manera increíble, ¿no? Y el dolor que siente alguien, duele, y luego unos minutos y luego pasa, pero regresa. Y lo más que se está acercando al momento de parto, lo más fuerte que vienen esos dolores y lo más seguido que vienen esos dolores. Hasta el momento del parto, cuando da a luz al bebé, y el dolor es increíble, ¿no? El dolor de parto es lo que nos está hablando acá. Y cuando dice, sueltos los dolores no de parto, sueltos los dolores de la muerte. Increíble, y lo que nos está ilustrando ahí, como el dolor de parto va aumentando se va acercando. La misma cosa pasa con nosotros los humanos mientras nos estamos acercando a la muerte. Tenemos un virus que ha puesto el mundo en pausa. Y muchas personas han pensado de la muerte más en estos tiempos que cualquier otro tiempo. Y le tienen miedo a la muerte. Eso es lo que cuando estamos hablando del dolor de la muerte, sí, dolor cuando alguien se muere y los extrañamos, claro. Pero el dolor que uno siente sabiendo que se está acercando a la muerte, y no tanto el dolor, la ansiedad, el pánico, el asusto que la gente tiene cuando está viendo que la muerte está ahí. Cuando alguien va creciendo, yo tengo 24 años, no estoy pensando mucho en la muerte, ¿no? Pero cuando alguien tiene unos 50 años, la muerte es algo más visible que alguien que tiene 20. O alguien que tiene 60 años. La muerte es algo más verdadero que antes era. O alguien que tiene 80 años, que no sabe cuántos días les quedan. Ellos ven la muerte, quizás hasta con una ansiedad, con un miedo, sabiendo que a cualquier momento pueden tomar ese último aliento, ese último respiro y entran a lo que es la muerte o la eternidad. Mientras nos vamos acercando, la ansiedad, el miedo y el temor aumenta. Vivimos en un mundo en este momento que tiene miedo a la muerte. Déjenme decirles algo. Una estadística increíble. 100% de los humanos se van a morir. 100% de los humanos se van a morir. Todos nos vamos a morir. Tenemos este miedo a algo que es tan seguro para nosotros. Le tenemos miedo a la realidad que uno de estos días vamos a morir, pero todos lo tenemos asegurado. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice acá en este versículo, Hechos capítulo 2, versículo 24, nos dice, al cual Dios levantó
Pero en esa resurrección, vean lo que pasó, soltó sueltos los dolores de la muerte, que antes, como en un tiempo, antes que fuéramos salvos, le teníamos miedo a esa cosa llamada la muerte, que le teníamos miedo a tomar ese último respiro, que le teníamos hasta ansiedad de pensar. Y quizás tú tienes miedo en este momento que te vayas a morir por la virus, o tienes miedo que algo te vaya a pasar. Y si llegas a llegar a ese momento de la muerte, que vas a llegar, te lo aseguro, ¿estás listo? Porque Dios nos ha dado algo hermoso que se llama el perdón del pecado y la vida eterna. Eso es lo que nos ha dado Dios. Y si nunca has recibido ese regalo, tú todavía estás atormentado por la muerte, todavía estás agarrado. Nos dice acá, sueltos los dolores de la muerte. Como en un tiempo, como unas cadenas, éramos esclavos a la muerte con miedo a lo que era seguro. Pero ahora por medio de la resurrección, por medio de la muerte de Jesucristo, soltó esos dolores y ahora somos libres. No tenemos que tener miedo. Eso es lo hermoso. Que Dios nos ofrece un perdón, nos ofrece una paz, nos ofrece una tranquilidad. Porque Él murió. Soltó los dolores de la muerte. Quiero que vean otro pasaje en el libro de Hebreos, y ya me lo estamos terminando, gracias. El libro de Hebreos, capítulo número 2. La palabra de Dios nos dice esto, el libro de Hebreos, hacia el fin de la palabra de Dios, Hebreos capítulo número 2, en el versículo 9, dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y lo dice así: coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Coronado con honra y gloria a causa del sufrimiento del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, vean esto, gustase o que haya probado la muerte por todos. Eso es lo que hizo Cristo. Que Él tomó nuestra deuda de la muerte. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y siempre va a ser la muerte. Cada vez que pecas, te estás aumentando la deuda de la muerte, de una eternidad en un infierno. Entonces, Cristo probó la muerte por cada uno de nosotros. Algo increíble. Algo increíble, que el justo murió por los injustos, siendo culpables. El que era sin culpa murió por nosotros. ¿Para qué? Para que Él probara la muerte por nosotros. Para que un día nosotros no tengamos que sufrir en el infierno. Brinquen para abajo al versículo 14. Mismo capítulo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, siendo humanos, Él también participó de lo mismo, se hizo humano, acuérdense, en 100% humano y 100% Dios. Versículo 14, los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, de la humanidad. Para el propósito que se hizo humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, dentro del plan de Dios, ¿verdad?, del anticipado conocimiento del plan de Dios, mandó a su Hijo que se hiciera humano, que sufriera y que muriera por nosotros, con el propósito que soltara los dolores de la muerte, pero que nos diera una tranquilidad, que nosotros podemos estar con Él, pero también con el propósito para destruir por medio de la muerte, versículo 14, al que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo. Con Cristo muriendo y resucitando, está destruyendo el poder que tenía el diablo. Versículo 15, vean lo que dice, algo hermoso: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Que nos libró de la esclavitud que estábamos a la muerte, de ese temor, ese miedo, esa ansiedad que la gente tiene de la muerte, de la cosa que es tan segura. No, nos libró
que libró a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Regresando a Hechos capítulo 2. Nos dice así: al cual, versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte reteniera a Jesús Nazareno. ¿Por qué? ¿Por qué era imposible? Acuérdense, era 100% Dios. O como nos dice acá en la palabra de Dios, si ven el capítulo número 3, capítulo 3, versículo 15, la primera parte dice así: y matasteis, acá, al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Porque Cristo es el que diseñó la vida. Él es el que tiene la vida. La palabra de Dios nos dice que Él es la vida y la verdad, que Él es la resurrección. Él es todo. Nosotros tenemos nuestro sostén en Jesucristo. Y si nunca has sido salvo, nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, no lo tienes. No tienes la vida. Estás muerto en tus pecados. Vas a un infierno en este momento. Por eso te ruego, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Te ha ofrecido algo increíble. Él pagó la deuda de tus pecados. Pero es tu decisión si vas a aceptar la vida eterna. Tenemos a un Dios que hace todo de una manera perfecta, con una armonía increíble que nunca vamos a entender. Y ese mismo Dios, que se llama Jesús, era humano, se hizo humano, pero es Dios. Ese, el hombre que era justo, murió por los injustos y pagó nuestra deuda, con el propósito que no tuviéramos miedo, que no fuéramos esclavos al temor de la muerte. Si le tienes miedo a la muerte, si no eres salvo, tenle miedo, porque es un infierno que te espera si no has recibido a Jesucristo. Pero si sí has recibido a Cristo, oh cristiano, Dios no quiere que tengas miedo. Dios no quiere que seas esclavo al temor. Piénsalo, si tienes la salvación, la peor cosa que te pueda pasar hoy en día es que te mueras. Y hay que pensar, si te mueres y eres salvo, vas a la presencia de Dios. ¿Qué hay que temer, hermanos? Hay que no ser como el mundo que anda paniqueado con temor, ansiedad y ay, no, máscara porque tenemos miedo y todo esto, ¿verdad? No. También no estoy diciendo no hay que tener cuidado. Eso no es mi mensaje. Pero no dejes que el temor te atemorice. Dios nos ha librado de eso por medio de la salvación, de la redención, de su muerte. Te ruego, si no lo has aceptado, hazlo, habla con alguien, comunícate conmigo, me encantaría explicar. La palabra de Dios nos dice que con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se invoca para la salvación. Lo único que tienes que hacer para ser salvo es arrepentirte, dar vuelta, dejar lo que amabas y poner tu fe en el Cristo que murió por ti. Hazlo, te ruego que lo hagas. Padre, te pido que bendigas a cada uno que escuchó este mensaje. Te pido que nos ayudes, por favor, Dios, a acercarnos hacia ti. Gracias que nos has librado del temor de la muerte. En nombre de Cristo Jesús.